Bien, el día de hoy, muchachos, le quiero hablar de un plugin que marcó un antes y un después en lo que es la compresión de imagen cuando salió. Este plugin llamado Smooth tiene ya varios años dentro de lo que es el catálogo de plugin en lo que es WordPress, y hoy quiero mostrarles lo que podemos realizar con la versión gratis, porque este plugin viene en dos versiones, tanto una versión gratuita que está disponible en la librería de WordPress, como la versión de pago que ya debemos de ir directamente a la página, lo cual lo vamos a hacer en unos minutos. Vamos a copiar el nombre, y este es el plugin que para mí es uno de los mejores desde el momento que salió hasta la fecha para lo que es comprimir imágenes dentro de la página web sin perder calidad, y también es compatible con lo que es el formato nuevo de imágenes, que es el WP. En este momento que estoy grabando este video, este plugin tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Hace 2 meses fue su última actualización, y aún así sigue siendo compatible con la versión última de lo que es WordPress. Si nos vamos a lo que es el área de detalle, aquí vamos a ver los requisitos que se necesitan para que el plugin funcione correctamente. La empresa que creó este plugin fue fundada en el 2007, y desde entonces ha ido creando diferentes tipos de proyectos en lo que se encuentra lo que es Smooth. Proceso de instalación muy fácil, pero antes de eso vamos a ir a lo que es su página oficial. La tenemos por aquí para ver todo lo que nos ofrece y averiguar el costo de lo que sería esta licencia de este plugin en su versión Pro. Bien, vámonos aquí para que nos lleve a la página, y esta es la página, la tenemos por aquí, y ahora sí estamos dentro de la página. Como les dije, esta empresa ha creado diferentes tipos de proyectos en lo que se encuentra Smooth. Vamos a ir directamente hacia allá. Para ello nos vamos aquí a Complemento Pro, y por aquí tenemos a Smooth. Esto es todo lo que podemos realizar con él, y estos serían los precios al momento que estoy grabando este video. Una licencia de un sitio está costando por un año, claramente unos $144, pero te incluye algunas cosas como 5 GB de almacenamiento en las nubes, entre otras cosas. Ya de ahí en adelante va aumentando dependiendo de la cantidad de sitios que usted quiera utilizarlo, pero con lo que nos ofrece lo que es la versión gratuita para una persona que está empezando es suficiente, y se lo vamos a demostrar en este momento. Vamos a instalarlo. Vamos aquí, le damos a instalar. Ya terminado, le vamos a activar. Simplemente esperamos que todo esté listo. Ya aquí lo tenemos listo. Esta versión es la 3.16.6, y aquí nos crea un icono, y vamos a darle de una vez un clic, y aquí vamos a hacer lo que sería una preinstalación o configuración. Aquí nos da la bienvenida, aquí nos confirma que este sea el correo que vamos a utilizar para tener contacto con lo que es la plataforma. Aquí nos pregunta si queremos compartir información anónima para lo que es ayudar a lo que es a los usuarios, etcétera, etcétera. Ya eso va a depender de usted si lo quiere hacer. Vamos a darle a empezar a la configuración. Aquí nos pregunta que si queremos que haga una compresión automática. Esto quiere decir que cada vez que se vaya subiendo alguna imagen, automáticamente el plugin vaya haciendo lo que es la compresión de la imagen. Vamos a darle a siguiente. Aquí también tenemos activado lo que es esta opción. Esto es para sería optimizarla, como dice aquí, el doble a los resultados que sería lo normal. Ya esto va a depender si usted quiere hacerlo, que yo lo recomiendo. Y lo más importante, que no se pierde lo que es la calidad. Esta parte de aquí es mayormente relacionado a lo que es el SEO. Aquí hay que tener mucha cuenta. Si usted, al igual que yo,
trabajamos lo que es el SEO también con las imágenes, agregándole lo que son los metadatos. Yo les recomiendo que esta opción la deshabilite porque esto lo que hace es que elimina los metadatos de las imágenes. Vamos a darle a siguiente. Y esta parte de aquí que dice cargar diferido, quiero explicarla para que se entienda un poco mejor. Cuando nosotros entramos a una página por primera vez, ustedes ven que la página dura a veces mucho para entrar, y es porque tiene que cargar todo lo que se visualiza en la página. Con esta opción activada, lo que hace es que las imágenes y el contenido se va visualizando según la persona vaya haciendo scroll dentro de la página. Eso hace que la página cargue un poco más rápido y no tenga que estar esperando a cargar todo el contenido dentro de la página. Yo siempre la dejo habilitada porque ayuda mucho con lo que es al final la carga de la página. Ya aquí finalizamos lo que sería una configuración estándar, y ya aquí me dice que tengo un 31% de imagen optimizada en la biblioteca de medios. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es parte de lo que vimos en la configuración que acabamos de hacer, pero usted puede seguir configurando otras cosas que aparecen, como por ejemplo cambio de tamaño de las imágenes originales. También tenemos por aquí imágenes originales, si queremos optimizar esas imágenes originales. Esta también la voy a habilitar y voy a dejar por defecto lo que es tanto el ancho máximo como la altura máxima. Aquí también podemos hacer una copia de seguridad de las imágenes originales si usted quiere realizarlo. Yo siempre lo hago porque nunca sabemos cuándo podemos tener algún inconveniente con las imágenes. Y aquí también tenemos lo que es aviso por correo, pero ya esto lamentablemente está disponible solamente para la versión Pro. Esto es para restaurar por lotes, restaurar las miniaturas, según nos explica aquí. Voy a darle a guardar estos cambios. Después tenemos lo que es esta otra opción, que es reducción por director. Aquí elegimos esa parte donde ya estoy trabajando dentro de lo que es el hosting, el área de administración, WP Content. Aquí está todo el contenido y aquí podemos ir buscando el área específica que queremos hacer esa parte. También tenemos lo que es la carga diferida. Aquí nos muestra los diferentes formatos, tamaño, tipo de medio. Aquí está JPG, PNG, WP, GIF, SVG, que es un formato de imágenes en movimiento, InFrame. Estos son los diferentes formatos que hay en animaciones, los formatos, la durabilidad y esas cosas. Esto yo mayormente lo dejo por defecto, pero sí tenemos algunas opciones que podemos modificar dentro de lo que es la opción de el CDN. Esto lo vimos anteriormente, que está disponible solamente para la versión Pro. Y tenemos lo que es la opción de WP, que es para lo que es la conversión de las imágenes, que aquí por lo visto antes estaba disponible en la versión gratis, pero ya lamentablemente lo pasaron a lo que es la versión Pro. Aunque existen diferentes formas de cómo hacerlo, pero en este plugin ya esta opción que antes la teníamos gratuita, solamente la tenemos disponible para la versión Pro. Integraciones. Esta parte completa es de la versión Pro. Ajuste. Aquí podemos cambiar algunas cosas. Aquí tenemos la opción de detección de cambio de tamaño de imágenes. Esto podemos habilitarlo. Traducción. Secuencia de uso. En configuración aquí también tenemos otras opciones. Datos y ajuste también. Y accesibilidad. Y por último tenemos la plataforma, ofrece algunos tutoriales, con lo cual podemos sacarle un mayor provecho a lo que es este plugin. Pero, como le dije, hasta el momento es uno de los plugins que más utilizo porque
que me da la alternativa de simplemente automatizar cada cierto tiempo las imágenes que yo quiero que la comprima, y también puedo habilitar que cada vez que se suba una imagen se comprima automáticamente. Todo eso lo podemos lograr con su versión gratis. Ya con la versión de pago ya pudieron ver algunas cosas que podemos tener disponibles, y eso haría que sea más completo en lo que es este plugin. Así que muchachos, espero que esta información les sirva, lo utilicen, lo prueben y me dejen saber en los comentarios qué le ha parecido este plugin a la hora de comprimir las imágenes. Si han visto algunos cambios que realmente valgan la pena tenerlo, me gustaría saberlo. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta o duda me la dejan saber en la caja de comentarios. Agradecerle siempre a toda aquella persona que están suscritas y se están suscribiendo cada día al canal. Muchísimas gracias por apoyar este nuevo proyecto. Y por el día de hoy, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes. Pero como todos saben, que mañana nos veremos en un próximo video.